Bien, querido. Saludarles y decirles que vamos a continuar con la temática que hablamos el día jueves en relación al rol de hijo. Vamos a cerrar este tema desde el punto de vista energético. La importancia que tiene, bueno, supongo que durante la reunión se dieron cuenta de, o sea, o por lo menos la reunión anterior les permitió reflexionar sobre lo que significa el rol. Eh, Interesante, ¿no es cierto?, que existe el día de la mamá, el día del papá, pero que no exista el día del hijo, ¿ya? Sino que esté reemplazado por el día del niño. Y que además al día del niño se le hayan dado atribuciones de derechos, eh, todas estas ayudas que parecen positivas, pero que en el fondo tienen una carga más grande todavía para los roles de papá y mamá. Entonces, no es cierto. Eh, si cada uno de nosotros hubiese sabido esto, o por lo menos la sociedad lo tuviera incorporado y todos estuviéramos transmitiendo la importancia del rol de hijo, y que ese rol de hijo tuviera una fecha de inicio y una fecha de término para poder vivir una etapa, yo estoy seguro que la sociedad que tenemos tendría cambios notables. Tendríamos hijos que saben apoyar, que saben recibir consejos, tendríamos personas que se comunicarían distinto en relación al intercambio, emocionalmente estarían mucho más estables porque les habríamos transmitido la importancia de hacerse responsables de sus actividades, de sus acciones. Lo que hemos hecho en este rol exagerado de papá y mamá es la sobreprotección ha traído como consecuencia hijos caprichosos, hijos con mañas, que se sienten con derechos de exigirle al mundo que todo está a su disposición. Hoy día tenemos una sociedad de niños que funcionan desde la inmediatez, es decir, si no resuelven algo rápido, ya están frustrados, ya están um, cerrados, bloqueados, y con una especie de rabias e impulsos, todo esto como un derivado. Es una consecuencia en realidad. Es una consecuencia de esto que se nos fue enseñando o la forma en que se nos fue transmitiendo la información. Se destacó tanto la importancia del rol de madre, del rol de padre para la contención y el apoyo a los hijos, pero no era cierto. No era cierto que el rol de padre, el rol de madre tenían toda la responsabilidad del resultado de tus hijos. Eso fue el lavado de cerebro. Que tú sintieras que si tu hijo no salía bueno, era tu culpa. Ahora, imagina cómo actúa un papá que se siente culpable de tener que hacer de su hijo una buena persona. ¿Ah? Aquí me parezco a un weón que salió en la tele diciendo, imagínense ustedes que el virus muta y se convierte en buena persona. Ah, Dios mío. Ah, eh, yo no me acuerdo quién fue ese hombre, ¿ya? Quiero olvidar, porque me pareció vergonzoso. Ay, Dios mío, los virus conscientes, esa wea es nueva. Bueno, el tema es que yo le podría enseñar a ese individuo que el virus es el virus y que por lo tanto el virus va a querer ser virus. No tiene ningún interés en ser buena persona. ¿Ya? El propósito de un virus es ser un virus que contagia, que se expande, que vive para sí mismo. Entonces, desde el punto de vista energético, es una frase que no tiene sentido. Y en relación a los hijos, nuestra única tarea, además, era la de entregarle a nuestros hijos la posibilidad de ser autosuficientes, no dependientes. Entonces, el juego era que una buena madre anticipaba los movimientos de un hijo, y no era cierto. Para ser un buen hijo, ni siquiera hay que estar conectado a las buenas acciones. Desde el punto de vista energético, todo tiene relación con el amor. Imagina a una madre o un padre que se ha propuesto en su mente convertir a su hijo en una buena persona. ¿Ya? Yo no me imagino al ministro weando con el virus para convertirlo, pero bueno, la cuestión es que nosotros como papás
acá nosotros lo que hacemos es olvidarnos de convertir al hijo en buena persona, es decir, nos quitamos esa meta, porque esa meta es una ilusión, y esa meta, además, desde el punto de vista energético, le transmite a nuestro hijo rechazo. Es como si yo le dijera a la Ceci, a la Miriam, a la Yoka, que, que las quiero mucho, pero que solo las voy a querer si se portan bien, porque quiero que la sociedad las vea como niñas bien portadas. Ahora, yo las veo a ustedes y son más desordenadas que la cresta, entonces no veo por dónde pueda hacer que se porten bien, ¿ya? Entonces, desde esa perspectiva, lo que puedo hacer como papá, desde el punto de vista energético, es amarlas así desordenadas como me salieron. Y es que aceptémoslo, si mírense la cara de chicha fresca que tienen, pues ustedes van a estar tocando las cosas, los objetos, no toque la figurita, allá va a ir a huear a tocar la figurita. Entonces, no puedo tener a estas niñas quietas, porque son piduyes, entonces se mueven de un lado para otro. No le podría yo decir a las niñas que se queden sentadas en el sillón y que no se muevan o que no hagan algo, porque ahí van a estar ellas, moviendo las patitas, las manitos, pescando alguna cuestión, ahorcando al gato, tirándole la cola al perro, pero quietas, ¿cuándo? No pueden porque son niñas, ¿ya? Entonces, lo que hace la sociedad equivocadamente es que estamos tratando de convertir a los niños en adultos y es absurdo, es patético. Entonces, en nuestro rol de padre, para que los hijos puedan ser hijos, los hijos necesitan divertirse, jugar. Pero ¿qué hizo la sociedad estúpida? Creó jardines, creó colegios, creó enseñanzas, creó disciplinas, porque dijeron que mientras más rápido se disciplina un niño, mejores posibilidades. Y yo no he visto resultados de esos cambios. Yo veo a los niños con los pelos cortados, mechas paras, cadena, tatuaje, piercing y un montón de cuestiones donde lo que menos tienen es un buen comportamiento. Ahora, ¿por qué están revelados? Porque desde niño trataron de ser enjaulados. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Se asfixiaron los pobres hijos. Estuvieron asfixiados por nosotros, que teníamos que enseñarle modales, y partíamos desde chiquitito, pues si la niña estaba sentada y se sentaba con piernas de tijera y tenía la pata abierta la niña, ¿qué hacíamos nosotros? No, así no se sienta una señorita, que junte las piernas. Y empezábamos con la instrucción militar. Ahora, seamos honestos, si vemos que la niña es inquieta y que no va a estar preocupada de cubrir sus piernas porque es chiquitita y está jugando, ¿para qué mierda le pongo vestido? Po? Pongámosle un buzo, algo que se pueda mover cómodamente, y en vez de tratar de adoctrinarla, que ande pegada con las piernas cerradas, la invito a que se divierta, que lo pase bien, y no estoy con esa mente sucia, ya enseñándole desde chiquitita que, que andar mostrando los churrines feos. Después, ¿qué hacen? Se rebelan, no creen y después quieren puro mostrar los churrines. Porque tanto tiempo que las pobrecitas la estuvieron retando para que no mostrara los churrines. Estoy tonteando, eso es mentira, es una broma. ¿Qué es lo que hemos hecho realmente con nuestros hijos? Les hemos quitado la posibilidad de que puedan vivir su presente, vivir su etapa. Entonces nos faltó sentarnos con ellos en el pasto, en la tierra, hacer esculturas de barro, castillos de arena, buscar bichitos, explorar conjunto. Por allá nos faltó. Entonces, claro, creamos una sociedad de hijos aparentemente correctos. Algunos pudieron recoger esto, pero estos niños que recogieron esta doctrina o esta enseñanza son los mismos niños que ahora siendo adultos los pasan a llevar, los hijos hacen lo que quieren con ellos, no tienen voz de autoridad, no pueden imponerse porque están acostumbrados a recibir órdenes, no a darlas. Entonces, ¿qué pasa con los hijos de hoy en día?
tienen argumento para todo. ¿Qué pasa si tengo una hijita de 7 años que me dice que quiere ser vegana, vegetariana? ¿Qué hacemos frente a eso? Más encima la cabra chica ya se instruyó en YouTube, seguramente ha visto el canal de Carlos Escudero y sabe pelear la cabra chica de mierda. Entonces, uh, va a tener argumentos para defender una posición, una visión, y cuando llegue la discusión del por qué ella quiere ser vegetariana, vegana, ella va a dar razones que me van a dejar así como, chuta, ¿y aquí qué hago? ¿Han cachado los papás que quedamos complicados cuando el cabro chico sale con un argumento de esos que no podemos debatir? Ahora, ¿por qué no podemos debatir? Porque a nosotros no nos enseñaron a debatir, pues si somos de una generación en la... Cállate, porque lo digo yo, soy tu mamá. Con esa tremenda enseñanza, ¿qué argumento vamos a tener para discutir con un niño de esta generación? No podemos. Entonces, ¿qué es lo que nos faltó? Nos faltaron juegos, nos faltaron abrazos, nos faltaron cuentos nocturnos, faltaron historias familiares, nos faltaron las anécdotas de los abuelos, de los padres, de los tíos, de los hermanos. Nos faltó sentarnos a la mesa a reírnos, nos faltó jugar el carioca, el dominó, la lotería, un bingo. Nos faltó interactuar, sentarnos a jugar una partida de damas, de ajedrez, donde pudiéramos desarrollar la mente, el intelecto del hijo, salir a pasear para explorar. Entonces, ¿qué estábamos haciendo? Trabajando, porque así se nos dijo, ya que un buen papá se preocupa de sus hijos, le da de todo lo que necesita, y se nos enseñaron puras estupideces. Desde el punto de vista energético, uh, nosotros vamos a trabajar desde otra perspectiva. Vamos a ir viviendo las etapas, asumiendo los roles. Hoy día vamos a trabajar el rol de hijo y nos vamos a poner en la energía de los niños. Vamos a permitirnos conectarnos como niños, a actuar como niños, entregar el amor que tienen los niños, los hijos particularmente. ¿Y qué importa si el papá lo hizo bien, lo hizo mal? Es decir, ¿qué pasa con los niños? ¿Saben ustedes por qué los niños de hasta 7 años no pueden ser parasitados energéticamente? No pueden ser parasitados porque los niños están todo el tiempo en el presente. Los niños tienen la mente en blanco. De hecho, es parte de la temática que dije que íbamos a trabajar durante el 2022. Aprender a tener la mente en blanco. Esto va a ser clave. Y va a ser clave para vivir la vida, para todos los procesos. Para los que se están formando en constelación, tener la mente en blanco es clave. Tener ideas preconcebidas podría desviarnos del camino de sanación. El trabajo energético consiste en sanar desde lo que yo siento. En sanación aplica la empatía, en la vida cotidiana no. Entonces, ¿por qué razón no aplico la empatía con la pareja? Porque si yo quiero ser el hombre de la relación, al ser empático con mi mujer, me convierto en ella, y ella no necesita dos mujeres dramáticas peleando. Con ella basta. Yo soy el que le ofrece contención, apoyo, el que la abraza, la apapacha, y cuando ella está un poco histérica, yo soy el que la calma. Entonces, el hombre está en su rol, la mujer en el de ella. Entonces, si yo me pongo en el lugar de ella y ella tuvo un mal día laboral y ella llega sufriendo porque se peleó con un compañero, el jefe, o lo maltrataron, o pasó un mal rato, lo que ella necesita es que el hombre esté en la posición del varón. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Qué hacen las mujeres? Le piden al hombre, pero ponte en mi lugar, entiende, mira lo que me pasó. Y si lo hago, cagué, porque me pongo hueón. En vez de darle la contención, empiezo, pucha, mi amorcito, que tiene razón, pobrecita, que me la hizo sufrir hoy día, que le echaron a mi chanchita, que le echaron gentil mal, cochita almocha. Y
¿Ustedes creen que esas palabras hueonas le van a dar contención a ella? Le puedo ofrecer un rato de ternura, pero no es lo que necesita. Lo que ella necesita es, venga mi amor, tranquila, aquí está su macho, péguese a este hombro. ¿Quiere llorar? Llore. ¿Qué quiere? ¿Que vaya a hablar con el jefe? ¿Quiere que le mande unos combos en los hocicos, ese chucho a su madre? Ahí está su macho alfa. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que pasa como hijos cuando alguien nos pega? ¿Se acuerdan lo que pasaba con nosotros cuando alguien nos pegaba? Nosotros nos defendíamos, mandábamos el combo, enseguida los papás se enteraban, venía la otra vieja a alegar porque le habíamos pegado un combo en el ojo al cabro chico, y nuestra familia, en vez de ponerse en el lugar nuestro, se ponían en el lugar del otro. La empatía mal aplicada. A mí mi hija me cuenta que le pegó a un weón, yo la aplaudo, porque yo quiero que ella defienda su posición, no que se ponga en el lugar del otro. En cambio, ¿qué nos decían a nosotros? No, eso no se hace. Usted no tiene que andarle pegando a la gente por ahí. Hacemos todo mal en ese sentido. Entonces, desde el punto de vista energético, energía de guardián, protegemos lo que amamos, no defendemos a los otros. Y ahora, no me interesa desde la energía de guardián si al otro lado tienen razón o no. Yo lo que sé es que le estoy enseñando a mi hija a defenderse. Ahora, si yo llegase a descubrir que mi hija actuó como matona, adivinen qué, cambia la figura. En ese momento, entonces, puedo regañar a mi hija, porque no es necesario que esté maltratando a otros. Tiene permiso para defenderse, no para andar atacando. Y no es lo mismo desde el punto de vista energético. Lo que les voy a contar a ustedes puede ser visto como bueno o malo, depende de los ojos que ven. Mi hija mayor, estando en kinder, yo un día voy a la reunión de apoderados y se me ocurre después de la reunión preguntarle a la profesora cómo va el rendimiento de mi niña. Ustedes ven a mi niña y mirarían a una chiquitita tiernita, carita angelical, una ternurita. Entonces, esa figura angelical, la profe me dice, mire, todo bien con su hija, pero resulta que para la fiesta de 18 de septiembre, su hija me pegó. Y yo, fingiendo padre sorprendido, ¡oh! Y ahí yo le digo, ¿qué? ¿Mi hija a usted le pegó? Me dice, sí. Y le digo, cuénteme, ¿qué fue lo que pasó? Entonces, resulta que había un ensayo, un baile. Mi hija, chiquitita, uh, ella tenía a sus compañeritos de confianza. Ella dijo que ella quería bailar siempre y cuando, ¿ya? Pedrito, Pablito y Lalito, cualquiera de estos tres fuera su pareja de baile. Si eran otros, ella no tenía confianza. Entonces la profe le dice, bueno, elija el que usted quiera de los que usted señaló, y entonces ella eligió un compañero y con ese hizo todo el ensayo y toda la práctica para el bendito baile. Antes del baile, los dos kinder decidieron las profesoras hacer una alianza y juntaron a los dos cursos para presentar a los dos cursos bailando. Entonces, previo al baile, la profesora le dice a mi hija que le va a tocar bailar con otro compañero, no con el que ella ensayó. Entonces, este angelito de Dios, educada y criada por mí, y por su bendita madre, que nosotros quedamos plop, después
Después uno se va dando cuenta de los detalles, pero en ese minuto, um, cuando ella se da cuenta que le cambiaron el compañero, la profesora le toma la mano para decirle, vamos, la voy a llevar donde su compañero de baile nuevo, y es en ese minuto que mi hija suelta su mano, le manda un mangazo a la profe, le pega en el cuerpo, la mira hacia arriba. Esa historia se parece a una mía, cuando miré a un hueón para arriba gigante. Entonces, mira a la profe para arriba y le dice, usted no me manda y no me dice con quién yo tengo que bailar. Y se lo dijo tan enfurecida que cambió su rostro, seguramente tenía el pelo amarillo, era una Gohan en ese minuto, que la profesora quedó tan asustada con su reacción, porque viniendo de un rostro amable y tierno, no era comprensible esta reacción. Entonces la profe, un poco asustada, le dice, ya, bueno, ok, entonces vas a tener que ser la que lleva el canasto de flores para la parte de la perla. Entonces la sacó del baile ese día, y ese mismo día llega la Sara diciendo que la profe le había cambiado de posición, que necesitaba un canasto, y nosotros huellando el día, ese mismo día, antes del baile, haciendo todos los cambios para poder tener lo que ella necesitaba. Quedamos extrañados por el cambio, pero no supimos qué hasta después de la reunión. Entonces, cuando la profe cuenta su versión de los hechos, yo, apoderado responsable de mi hija, llegué derechito a la casa a conversar con ella. Y le digo, hija, toma asiento, porque hay algo que pasó que tú no nos has contado. Así es que, igual que como la policía, le pusimos un foco encima de luz, como padres responsables, y empezó el interrogatorio. ¿Qué fue lo que pasó y cuál fue la razón por la que cambiaste de baile a ser la que paseaba el canastito de las flores en la pérgola? La Sara empezó a contar la misma historia. Papá, lo que pasa es que mientras se hacía pequeña, porque estaba avergonzada. Entonces, nos empieza a contar lo mismo que la profesora la había hecho enseñar con sus compañeros de curso, pero que previo al baile le cambian la dinámica y ella había dicho que ella no quería bailar con desconocidos, solamente con sus amigos de confianza. Y que como eso se cambió, ella no estuvo de acuerdo, y que es cierto que ella le pegó a la profesora, pero que fue porque sintió que le estaban pidiendo que hiciera algo que ella previamente no había acordado. Yo, al escuchar el mismo relato que me dio la profe, le dije, estoy de acuerdo contigo. Yo tampoco habría querido bailar con alguien desordenada, como la Cecilia, la Miriam o la Yoka. No, yo habría bailado con una niña bien portada, correcta, como la Ingrid. Cáchate, Ingrid. Entonces, le dije que con lo único que no estaba de acuerdo era con la reacción de haberle pegado a la profesora, pero que estaba de acuerdo con su posición de no hacer algo que no le gustase, y que tenía permiso para manifestarse cada vez que algo no le gustara, solo que sí podía evitar la parte violenta, que no lo volviera a repetir. Y nunca más tuvimos problemas con la Sara. Entonces, ¿qué quiero decir? Que hay momentos y circunstancias en los que hay que tener igual un criterio amplio, una mente amplia. Esta situación no pasó a mayores, la profe igual quedó sorprendida con la reacción de ella, porque no lo esperaba, pero aún así la profe, igual concluyó la profesora que la niña tenía razón. Es decir, a mí me dijo, me dijo, ¿sabe qué? Yo me quedé pensando en la reacción y entendí que ella tenía razón. Fui yo la que la quiso obligar a hacer algo que no estaba previamente acordado. Así es que yo después, dijo, como que por esa razón no los quise llamar al tiro como apoderado, ni tampoco lo consideré una conducta rebelde, sino que me di cuenta que si llego a acuerdos con los niños, entendí que tengo que cumplirlos.
y su hija de alguna manera me obligó a cumplir estos acuerdos. Bien, eso pasó bien. Esto ocurrió en Valparaíso. Después, el 2010, yo me traslado a Santiago. Y estando en Santiago, mi segunda hija tiene otro problema en el colegio. Esto de las peleas yo creo que es familiar. Tenemos un drama, algo pasa con los genes de sangre. Bueno, el tema es que un día ya citan apoderado de la Ángela, la más chica, porque había golpeado a unas compañeras en el colegio. Ya no me acuerdo si fueron 3 o 4 las golpeadas por una niña. Entonces, esto por supuesto nos llamó la atención porque la Ángela, si hay algo que tiene la Ángela, es que yo siento que ella debiera pertenecer a Greenpeace o a una asociación de organización de paz mundial porque es lo menos conflictiva que hay. Entonces, que nos estuvieran llamando apoderado porque ella había golpeado a alguien fue como, quedamos con cara de póker. Como, ¿qué? ¿Qué? ¿Cómo? Bueno, el tema es que yo voy a esta citación y la jefa de UTP del establecimiento estaba muy enojada, muy enojada. Porque efectivamente la Ángela había golpeado a sus compañeras y además las había dejado llorando a todas. Entonces, yo pregunto qué fue lo que pasó. Por supuesto, la Ángela de esta historia, nada en la casa. O sea, comprenderán que aquí los niños, cada vez que pueden evitar ser sorprendidos en algo, no te lo van a contar. Uno pregunta como papá, ¿y cómo te fue hoy día? ¿Pasó algo? No. Y no se acuerdan. Eso ya lo habíamos dicho. No, cabros chicos no se acuerdan. Ni qué hicieron. ¿Ya? Bueno, es una señal de que los niños hoy día no viven el presente. ¿Ya? Esto viene ocurriendo hace mucho rato. Porque yo sí recuerdo que cuando a mí me preguntaban, yo tenía claro que había hecho matemática, que había hecho una prueba de educación física, o que había cantado en el coro, que la profe nos retó. Y yo tenía algo para contar. Pero mis hijas no tenían nada para contar. Como que era todo plano en el colegio. Parece que todos los días pasaba lo mismo. Entonces, cuando esta situación ya yo me entero, y la profe además, o sea, la jefa de UTP, estaba muy enojada. Y cuando yo me di cuenta que ella estaba muy enojada, adivinen qué hice yo. Me enojé también, porque yo soy súper empático con esa pobre jefa de UTP, la responsabilidad que tiene. Y yo mismo puse cara de sorprendido y le dije, no puedo creer que esta niña haya hecho eso. Voy a llegar ahora mismo a castigarla, a sancionarla. Y esto era para que ella se quedara tranquila y dejara de huear, porque en ese minuto sentí que estaba exagerando la realidad. Yo todavía tenía que escuchar la versión de mi hija. Recuerden que yo aquí estaba poniéndome del lado de ella, pero sin saber la versión de mi hija. Cuando termina esta reunión, y yo salgo de ahí como un padre responsable, que por supuesto va a sancionar a su hija, cuando llego a la casa, reunión. La Caro, pusimos a la Ángela en el interrogatorio, prendemos los focos, esos focos existen, ¿eh? Bueno, prendemos los focos, interrogatorio. Entonces, yo le digo, Ángela, quiero saber qué fue lo que pasó con tus compañeras, las que dejaste llorando, y de lo cual, por supuesto, tú no has dicho nada. Y la Ángela sentada en la silla, en el comedor estábamos en ese minuto, la Ángela empezó a encogerse como si le hubiesen echado algo para derretirse. Así. Se fue haciendo chiquitita en el asiento. Entonces, cuando uno ve esa actitud, uno, lo primero que piensa uno como papá, dice, aquí se mandó una caga. Porque no estaba con esa actitud de orgullo de que me defendí, sino que parece que ella se mandó un condor. Entonces le dije, ya, pero relájate, sí. Yo quiero saber qué es lo que pasó y por qué razón terminaste golpeando a tus compañeros. Entonces la Ángela nos dice, lo que pasa, papá, es que yo venía bajando del segundo piso y una compañera
3 peldaños antes de que se terminara la escalera, me puso el pie. Y yo, cuando me puso el pie, caí escalera abajo, los peldaños que faltaban, y rodé en el piso. Entonces, mi compañera que me puso el pie se puso a reír, y 3 compañeras que estaban abajo se pusieron a reír con ella. Entonces, en ese minuto, yo me enojé, y como yo me enojé, entonces les pegué porque yo soy chora del puerto. Cuando dijo esto, yo me acordé de una conversación de mierda que tuvimos, que se las voy a contar a continuación. Y en ese minuto ella reacciona, y cuando reacciona, mira a sus compañeras al rostro, empuña y va directo a los rostros. ¡Pa! ¡Pa! Un combo a cada una, directo a la cara, y fue a la que le faltaba, que estaba en la escalera, y a esa otra también le pegó. Entonces, terminó aforrándole un combo a cada una, terminaron las 4 llorando. Y por supuesto, eso llanto y todo lo demás, escándalo, la llamaron, y de ahí viene todo lo demás de llamado apoderado. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Que un día, esta misma niña, angelical, me dice, papá, ¿qué es un choro? Y yo le digo, hija, eso depende. Si me estás preguntando por un marisco, un molusco o una actitud que tiene que ver en Chile, Deida, para que tú lo sepas, se le dice choro a alguien que no se deja pasar a llevar y que cada vez que se enfrenta a una situación de dificultad, enfrenta el conflicto peleando. No lo resuelve de otra manera, es a golpes. Entonces y ella me dice, entonces, no, lo que yo quiero saber es que cuando hicimos la presentación en el colegio, cada uno de nosotros en Santiago tuvo que decir de dónde veníamos, de dónde habíamos nacido. Y entonces, cuando yo estaba presentándome, dije que era de Valparaíso, y uno de mis compañeros dijo, esta es chora del puerto. Y ella, al escuchar eso, no entendió lo que significaba, entonces llegó a la casa a preguntarle a su papá qué era un choro. Entonces, cuando ella me cuenta de dónde había sacado el término, entonces le expliqué. Hija, lo que pasa es que nosotros, los que nacimos en Valparaíso, en el puerto de Valparaíso, ¿ya? Cada vez que enfrentamos una situación de conflicto, si la cuestión no se arregla con palabras, se arregla a golpes. Estamos dispuestos a defendernos y no nos dejamos pasar a llevar. Entonces, ser un choro del puerto en realidad es un dicho que significa que a nosotros no juegan con nosotros, no se ríen de nosotros, no nos dejamos ofender por cualquiera. Me dijo ella. Y quedó la conversación. 2 meses después, en la dirección y yo weando de apoderado. Eso hace que tenga que asumir que parece que la forma en que uno puede explicar algo deje una cagadita. Ahora, comprenderán que después que me contó esta historia, yo le dije, bueno, deja de encogerte en el asiento, porque en esta parte yo no te voy a retar, no te voy a castigar, pese a que le dije a la jefa de UTP que sí. Pero al escuchar tu historia y, y escuchar la versión de la jefa de UTP, que en el fondo ella me contó algo parecido, no era igual, ella automáticamente victimizó a las compañeras, pero se saltó la parte de la puesta de pie y la caída por la escalera. Las niñas la acusaron de que les pegó, pero no contaron la parte de la escalera, y me di cuenta que la Ángela tampoco se defendió usando ese argumento, es decir, ella no explicó por qué les había pegado a las compañeras, entonces quedó como la mala. Pero yo al escuchar a mi hija, adivinen qué, le creo. Entonces, por supuesto que no iba a apoyar lo otro. Bueno,
El rol de hijo es importante, pero para que el rol de hijo se pueda vivir y se pueda vivir bien, hay momentos en nuestra formación de hijos en que es importante sentir que tenemos la protección y el apoyo y la contención de un adulto. Quizás esta es la parte más eh, importante y fuerte en el rol de hijo. ¿Por qué? Porque muchos hemos sido hijos, todos, pero no todos hemos recibido los abrazos y la contención de papá y mamá, por distintas razones. A algunos les tocó padres ausentes, a otros les tocó padres trabajólicos, a otros les tocó padres alcohólicos, a otros les tocó padres maltratadores, y así una gama de posibilidades que en el fondo hace que exista la posibilidad de que no todo el tiempo hubiésemos recibido el apoyo y la contención. Ahora, desde el punto de vista energético, no necesitamos que sea real recibir el apoyo y la contención de nuestros padres. Estoy diciendo que cuando se trabaja con energía, yo puedo ejecutar un acto reparatorio. Y piensen en esto. Cuando éramos niños, nacimos con una capacidad de amar, una capacidad de entregar afectos, cariño. De hecho, como niños, nos habría encantado poder abrazar al papá, a la mamá, a los abuelos, a los hermanos, a todo el mundo, porque hay una etapa de la niñez en que el amor está muy disponible y está efervescente. Esto significa que los hijos quieren encontrar ese momento para expresar cariño. Pero no siempre el mundo adulto crea el espacio y el ambiente para que como hijos nos podamos expresar. Porque si un niño termina en un hogar, si un niño termina con los abuelos, o con una tía, o con una nana, y no tuvimos a los papás, esa ausencia de conexión haría imposible que podamos expresar el amor que hay dentro de nosotros. En constelación, la relación de un hijo con sus padres es muy importante. De hecho, es lo que siempre se debe trabajar en el orden. Primero, la conexión con papá y mamá. Esté ausente, haya sido un borracho, haya sido un trabajólico, haya sido una persona de conflicto, haya sido un abandono, haya sido una muerte prematura, haya sido una enfermedad grave, no importa qué pasó, pero lo que se repara es la conexión espiritual, no es la conexión física. Cuando tú reparas la conexión espiritual, el efecto rebote es que la parte física logra armonía. Entonces, ¿qué es lo que se repara en términos de energía? Se repara el corazón. Si el corazón está sano, lo físico sobra. Bien. Dicho lo anterior, entonces, hoy vamos a dedicar a sanar el corazón, pero desde nuestro rol de hijo solamente. Y vamos a devolvernos en la línea de tiempo. ¿Para qué? Para conectarnos con nuestra infancia. Recuerden esto, nos han llenado la cabeza de ideas irreales en relación al rol de papá y mamá. La sociedad, la cultura, la espiritualidad, la religión, los medios, etcétera, han creado perfiles de papá y mamá para que nosotros, individuos, tengamos donde hacer las comparaciones y en el caso de los niños, no hijos, ojo, la diferencia, no es lo mismo decir niño que decir hijo. Cuando digo niño, estoy refiriendo al lenguaje popular común. De ahí viene la idea del Día del Niño y se tiene una idea del niño como pobrecito, sensible, frágil, víctima de. Pero eso en energética no aplica, no corre. Es decir, desde el punto de vista energético, es
hijo, la palabra apropiada. Y como hijo, también tenemos responsabilidades. Como hijos, estamos bajo el alero de la familia. Como hijos, con 2, con 3 años, no nos mandamos solos. Tenemos padres que se hacen responsables de nosotros. Son los que nos mudaron, son los que nos abrigaron y los que nos dieron alimento cuando éramos bebés. Esto es lo que se les debe recordar a los hijos, que ellos no han sobrevivido solos, han necesitado de la presencia de un adulto y que esto los vuelve hijos. Ellos no nacieron y se vistieron solos, no caminaron solos, no hablaron solos. Como hijos, alguien cumplió esta tarea. Cuando nuestros padres, por los conflictos que tuvieron nuestros antepasados, no se pudieron hacer cargo, se hicieron cargo los reemplazos. Y pudo ser reemplazo un abuelo, una abuela, una tía, un tío, o simplemente caí a un hogar. Entonces, cuando estoy en el rol de hijo y asumo que como hijo necesito un tutor, y no importa si ese tutor es la nana, no importa en el rol de hijo si ese tutor es la abuela, no importa si ese tutor es una institución. Al que me da abrigo, al que me da comida, al que me cría, a ese le debo respeto. Esto es lo que se debería enseñar. Que si te va a cuidar la abuela, se respeta a la abuela. Si es la tía, se respeta a la tía. Y si fuera una institución, en el rol de hijo se respeta a la institución. Estoy hablando de, en el caso de llegar a un orfanato, a un hogar de niños. Ahora, esta etapa tiene una durabilidad. Recuerden que dijimos que dejamos este rol de hijos en el segundo ciclo de 7, es decir, 14 años. Desde ese entonces todavía podemos, desde ahí podemos empezar a tomar decisiones. Pero si existe alguien que me esté dando de comer, de beber y que me esté abrigando, como hijo, en ese rol, en esa posición, le debo respeto a aquel que esté haciendo ese trabajo. Entonces, rompemos la figura del niño víctima. Rompemos la figura de, ay, pobrecito, que fue abandonado, ay, que su mamá no se pudo hacer cargo, ay, que la mamá se murió. Ay. ¿Se entiende? Rompemos esa figura de víctima. En vez de alimentar la figura de víctima, valoramos la posición de gratitud hacia aquel que le está entregando lo que sus padres originales no pueden. Por acá va la ruta. Ahora, en los casos extremos, niños que terminaran en hogar, los hogares que reciben a niños, también entendiendo el concepto de padre, los hogares, si conocieran esto desde la energía, pondrían a padres tutores en los hogares. Es decir, no existiría el hogar que nosotros conocemos. Nosotros tenemos un prejuicio sobre los hogares de niños, porque la figura que existe es que es el lugar donde llegan los niños que no tienen papá. Entonces, rompemos esa figura
y ponemos a los padres tutores, que es lo mismo que tener padres adoptivos. Entonces, en el caso de los niños adoptados, se les enseña lo mismo. Como estos padres han puesto su disposición para alimentarte, vestirte y cuidarte, es a estos padres en tu rol de hijo a quienes tú vas a respetar. Y en los hogares creamos la figura de padres tutores, que son los que se van a encargar de guiar a los niños que caigan en los hogares producto de abandonos u otras situaciones, ¿ya? Ahora, no es lo mismo que tú tengas en tu mente que si fuiste mamá, vas a tener una responsabilidad educando a un hijo durante 14 años. Saquemos la cuenta de cuánto tiempo la gente termina estudiando para una profesión. Se van a dar cuenta que matemáticamente es prácticamente el mismo periodo de tiempo. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona, después de estar 8 años de enseñanza básica, 4 años de enseñanza media, 1 año o 2 años de preuniversitario, más 4 o 6 años de carrera universitaria, y si sumamos todo, ¿qué pasa cuando una persona siente que se titula y se terminó ese proceso? ¿Cómo se siente esa alma? Libre, libre, con madurez, con crecimiento. Es lo mismo que pasaría con un hijo al que yo le enseño a ser hijo y no me esfuerzo en convertirlo en buena persona. No le lleno la cabeza de que debe ser una persona servil para los demás. Solamente lo instruyo para que sepa respetar el rol de papá y mamá o de tutor, no importa quién sea. Cuando un hijo ha recibido esta instrucción y se le ha educado bajo este concepto, aun cuando haya tenido tutores, él ya entendió que lo que debe ejecutar cuando él sea padre es darle la oportunidad a sus hijos de ser hijos y solo eso. Entonces, él no tiene que estar pensando en ser un buen papá, él tiene que estar pensando en cómo hago que este hijo viva mejor su experiencia de hijo. Y si todos fortaleciéramos el vínculo de hijo y el rol de hijo, imaginen solamente cómo podría cambiar nuestra cultura, nuestra sociedad, si nos enfocáramos desde esta otra mirada, basándonos solo en energía. ¿Sienten ustedes que podríamos tener cambios importantes en la forma de percibir las responsabilidades? Totalmente, po, totalmente. ¿Por qué? Porque lo que hace la cultura actual y la espiritualidad en general es ensuciar el rol de mamá y papá. Entonces, eso hace que las personas les tengan miedo a estos roles. Pero nadie le tendría miedo al rol de hijo. ¿Por qué? Porque lo que tengo que hacer es que mi hijo sea feliz durante sus primeros 14 años. ¿Y cómo logro eso? Los tutores, estén en un hogar, o sea, la familia, tienen la tarea de hacer de la infancia de los niños momentos de juego, de diversión y de aprendizaje conjunto. Esa es la estrategia. Si el sistema educacional incorporara más juegos dentro de la dinámica de aprendizaje, tendríamos niños felices aprendiendo lo que el sistema quiere. Pero el sistema no quiere niños felices, el sistema quiere niños estresados, colapsados, perfectos, buenas personas. Y ahí caemos en la ilusión, en el error. Hasta los niños
que caen en hogares o los que son adoptados, imaginen los que están en la familia. Esta sería la escala. El ideal perfecto para ser hijo es ojalá tener a tu papá y tu mamá. Esa sería como la escala más alta. Después la segunda escala sería, bueno, tener solamente a lo mejor o papá o mamá si es que uno de ellos o se fue o falleció producto de algún accidente. Después de eso en la escala vendrían los abuelos o los tíos. Después de eso en la escala vendrían los padres adoptivos. Y después de eso quedaría en la escala los tutores que educan o forman niños en hogares. Ahora, todos bajo el mismo concepto, entregándole a estos hijos la posibilidad de expresar sus emociones y sus sentimientos. ¿A quiénes? A quienes les están entregando el alimento y los cuidados. Y la tarea de los tutores, padres, abuelos, hermanos, todos los que van a hacer el rol, es simplemente darle la oportunidad al hijo de que viva la mejor infancia posible, divirtiéndose y aprendiendo. Y le quitamos esa carga de hacerles creer que tuvieron malos padres o personas que no se hicieron cargos de ello. Damos todo el enfoque y ponemos toda la fuerza en conectar. Van a haber situaciones naturales que tienen que ver con el cuestionamiento y que forma parte del proceso, ¿ya? Pero si la sociedad tuviera normalizadas las posibilidades del por qué no tienes papá, y si esto fuera abierto y en conjunto, nos daríamos cuenta que el mundo entero está lleno de casos inconclusos. Es decir, a todos nos falta algo. Porque incluso los que tuvieron papá, los tuvieron físicamente, pero no necesaria emocionalmente. Y como todo se enfoca en que hay que ser buenos padres y buenas personas, la dirección que nos han puesto en la mente es una meta que no tiene fin. Y por esa razón, tenemos una sociedad que todo el tiempo siente insatisfacción. Pero porque nos han hecho mirar donde no hay que mirar. En este ejercicio, lo que vamos a hacer es hacer un trabajo meditativo, donde nos conectemos nosotros con el rol de hijos. Y ya no importa si tuvimos padres pencas, malos o que nos abandonaron, lo que vamos a hacer es sanar esta realidad. Y ojo, imaginen esto en un taller, en un hogar. Supongamos que, esto a modo de ejemplo, supongamos que Anti Rayén en un accidente muere su papá y su mamá. Y que Anti Rayén, producto de esto, llega a un hogar, la familia no se puede hacer cargo, muere el papá y la mamá, y Anti Rayén llega a un hogar que tiene esta metodología, estos conceptos incorporados, y esto es en lo que se va a enfocar el hogar. Y ponemos a unos tutores para Anti Rayén. Ahora, le explicamos a Anti Rayén en su infancia, en su niñez, que ocurrió un accidente, que el papá y la mamá no están, murieron, pero en su reemplazo estamos los tutores. Y supongamos que la Yoka y yo somos los tutores padres de Anti Rayén, en el ejemplo. Y le pedimos a Anti Rayén, siendo chiquitita, que nosotros sabemos que ella tiene un amor de hija para entregar a sus padres, pero que sus padres están en el cielo, y se lo explicamos de la manera más sencilla posible. Y entonces, la Yoka y yo, en el ejemplo, que vamos a ser los tutores padres, le decimos a Anti Rayén que ella puede abrazarnos a nosotros, simbólicamente, para que pueda desde su corazón enviar el amor hacia sus padres que están en el cielo. Pero imaginen a esta chiquitita
de 4 o 5 añitos, que está creciendo, tiene preguntas, tiene dudas, ¿dónde están mis papás? Y nosotros como tutores que tenemos clara la película, nos presentamos desde esta posición y dejamos que esta niña exprese todo el amor que hay dentro de ella. Y Yoka, como madre, siente esa conexión de esta hijita y se deja abrazar y le hace cariño a la niña y crea la experiencia de sentirse una hija amada. Porque nosotros como representantes le podemos decir, yo que represento a tu padre, quiero que sepas que este abrazo que te voy a dar es el mismo abrazo que te daría tu papito que está en el cielo. ¿Cómo se sentiría una niña al sentir que su papá que está en el cielo, que su mamá que está en el cielo, le está mandando abrazos a través de estas dos personas? Porque no la han olvidado, porque la aman, porque la quieren, y aquí estamos nosotros solamente para reemplazar un rol que puede contar con nosotros para lo que ella quiera. ¿Se entiende el concepto? ¿Tendríamos a una niña rabiosa, llena de odio, enojada, peleando por la vida? No la tendríamos. Y no la tendríamos porque lo que estoy mostrando a modo de ejemplo es que me fui al extremo del hogar porque sería lo más difícil. Imaginen que este concepto se manejara a nivel familiar, que los padres, los tíos, los abuelos, todos manejaran el concepto y que todos estuviéramos enfocados en hacer de nuestras infancias, en nuestros roles de hijo, buenas infancias. Seríamos una sociedad más conectada, más feliz, sin duda. ¿Necesito los originales? No. Si sabemos hacer bien el trabajo de sanación, el trabajo terapéutico, y le permitimos a Anti Rayén como chiquitita, como hija, que ella pueda mandar el amor a sus padres, el que ella siente, ¿qué va a pasar con ella cuando se vuelva mamá? Va a estar llena de amor que ya le compartió a sus padres, pero ahora lo puede compartir para sus hijos. Porque tuvo una práctica física a través de representantes que crearon el contacto físico, que creamos la conexión de piel. No estamos jugando a que yo Carlos, ella Yoka, vamos a ser sus padres. No, estoy diciendo que vamos a jugar el rol de reemplazo. Vamos a representar a sus padres, pero no vamos a ser sus padres. Ella se va a conectar directamente a sus padres y nosotros solamente estamos aquí para que ella pueda vivir la experiencia como todos los otros niños. Bajo ese principio, la sanación sería completa. Muchos de nosotros no pudimos expresar nuestros afectos de hijos porque el tiempo no lo permitió. Mamás trabajólicas, ocupadas, muchos hijos, padres que se fueron, etcétera. Entonces, quedaron algunas conexiones interrumpidas. Y el trabajo meditativo de hoy es reparar nuestro rol de hijos, sin importar si los verdaderos eran buenos, eran malos, estuvieron, no estuvieron. Se repara en la infancia y esta reparación tiene que ocurrir antes de los 7 años, que es el periodo energético en que los niños están con todo el amor ahí dentro, pero si no lo pueden expresar, se genera frustración. ¿Les parece que hagamos un hermoso ejercicio de sanación hacia nosotros mismos y como espejo podamos conectarnos con nuestros padres, espiritualmente hablando, en un ejercicio, y que además esto nos permita transmitirle amor a nuestros hijos con mayor fluidez, mayor facilidad? Y les cuento cómo me va después en el matinal.
¿En Por qué ahí me anda canal? buscando por ahí me anda buscando el señor presidente. Ah, sí. Sí, yo me estoy escabullendo, me estoy haciendo ¿Pero el interesante. electo? ¿Va a ir a TVN, a Chilevisión, al Mega? ¿A cuál I va a ir? don't know. Aún no lo sé. Te vamos a candidatear como para director del CERNAM. Es necesario. Carlito, una Bien, pregunta. No sé. sí, Si un hijo energéticamente es manipulador con su madre, ¿qué pasa ahí? va a depender, pues, Ingrid. Va a depender de muchas cosas que tienen que ver con lo que haya ocurrido en la historia familiar. Yo estoy hablando de iniciar un proceso de sanación distinto. No, sí. Esto llevado a generación y generación generaría cambios importantes a nivel social y cultural. Tendría una repercusión, o sea, en unas cuantas generaciones más veríamos frutos de estos trabajos. Al principio probablemente tengamos algunas dificultades, nos enfrentemos a algunas situaciones que no estén claras, que haya que trabajar, investigar, pero cuando tenemos hijos que son manipuladores, estamos frente a hijos que no están en el rol de hijos, están en un rol de autoridad. Hay hijos que se sienten dueños de sus padres. Y por esta razón es tan importante hacer estas correcciones energéticas. ¿Por qué se lo digo? Porque yo veo diferencias con mi hermana. La menor tiene 3 ¿Ya? y los niños son súper de piel. Ellos a uno la abrazan, les da besos, sobre todo los abuelos. Y la otra niña es como súper manipuladora con la mamá. Que me quiero ir, que quiero ver esto, que quiero ver a mi abuela, que quiero ver a mi papá, no quiero estar acá. Y se pone a llorar ya y tiene que irse. Claro, pero ahí dijiste algo importante. Quiero ver a mi abuela. Para que una niña tenga más contacto con la abuela que con la propia madre, es muy probable que ahí esté ocurriendo el fenómeno de yacentes. Entonces, hay que Ah, investigar si la abuela tuvo pérdidas de hijo, por qué esta nieta la ve a ella más como mamá o prefiere estar con ella, qué sí, cosa, qué interrupción hubo ahí, hubo algún aborto, hubo alguna pérdida, sí, algún la bebé que señora no creo que sí. nació. Entonces, podría ser esa la explicación del por qué esta pequeña manifiesta más interés por la abuela que por la mamá. Y debe ser simbiosis, significa que la abuela igual la debe ver, en vez de verla como nieta, la percibe como hija. Sí. Entonces ahí uno logra notar que hay ciertas preferencias. Pero eso Ya. también, o sea, si trabajamos desde el punto de vista energético, por eso te digo, aquí acabas de poner una condición que en el ejercicio que yo estoy indicando podría tener algunas variables, pero si todos entendemos los conceptos y tenemos claro el objetivo, todavía podemos reparar sin ningún problema. O sea, Ya. podríamos conectar, y esta es la parte importante. En la sanación de constelación, a nosotros nos interesa conectar el corazón, no la mente. Claro. ¿Ya? Si el corazón está en conexión y en armonía, la mente se une por defecto. Eso es lo que hace que las personas tomen conciencia y se den cuenta. Ya. Entonces, si la conexión es yacente, hay que establecer el vínculo con el fantasma, con el que falta. Ya. No es que nos estemos saltando a alguien físicamente, es que lo que falta reparar es la conexión de corazón. Ok. Gracias, Bien, Carlito. entonces, vamos a realizar la meditación de sanación en el rol de hijo. Esta meditación es simple, pero a la vez importante. Y se hace desde nuestro rol de hijo, pero antes de que el primer septenio se cumpla. Esto es para que nuestra mente no tenga prejuicios sobre el rol de papá y mamá. Esto es para que no entremos a criticar si estuvo, no estuvo, me abandonó, faltó, se porta bien, se porta mal. Es decir, nos vamos a la pureza del hijo cuando tenemos el cariño y el amor en el corazón para entregar
Y no sabemos todavía si el receptor va a ser bueno o malo, pero la idea es no quedarnos con ese amor que está destinado para nuestros padres, que lo podamos entregar a tiempo, antes de que se pase el tiempo y nos quedemos con una energía que no es nuestra y que al no ser nuestra va a generar distintos bloqueos en las futuras relaciones de pareja. Porque tengo un amor que no he entregado, lo tengo que entregar para que al ser entregado mi corazón quede disponible para que pueda abrir nuevas relaciones. Esto podría explicarse de esta manera. Si tengo amor hacia mi figura paterna que no he entregado, esto podría traerme conflictos con las parejas, porque las parejas van a sentir que hay una energía que ocupa un espacio en el femenino y también viceversa, lo mismo pasaría con el masculino en relación a un hijo que no haya entregado el amor a su madre. Entonces, energéticamente hay algo que va a tener un obstáculo, un bloqueo. Esto como de manera resumida y simple. Esto lo podría explicar mejor, pero quiero hacer la meditación que me parece que es lo más relevante en este minuto. ¿Bien? Entonces, ¿listos para trabajar? Muy bien. Quiero que se escuche la música, pero sutil. Me dicen si se escucha o no se escucha. Ahora, por ejemplo, está sonando. No sé si ustedes la escuchan. Ya, no quiero que sea tan fuerte, quiero que sea suave. Ya, perfecto. Sí, sí, se escucha. Te escucho. Muchas gracias. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Recuerden que para el vacío mental o la mente en blanco, que va a ser como lo más importante después, para mantenernos en este estado de reacción constante frente al día a día, la respiración es clave. Esto quiere decir que respiro, inhalo profundamente, retengo el aire, lleno mis pulmones de aire y suavemente por la boca lo dejo salir. Siempre la respiración la van a escuchar como una constante, es clave Chucha. para cualquier trabajo energético. Qué finita, Pamelina, gracias. Va a quedar bonito en mi grabación. Ok, entonces, inhalo, lleno los pulmones y suelto. Estando en calma, vamos a hacer un viaje en el tiempo. Este viaje en el tiempo es al momento posterior de nuestro nacimiento. Ya habíamos llegado a este mundo, ya nos habían cambiado pañales, nos habían vestido, nos habían abrigado, nos habían envuelto en un chal, ya nos habían mecido, nos habían hecho dormir, nos habían apapachado, ya se había acercado a la familia a mirarnos, todo esto ya había pasado. Dimos los primeros pasos, aprendimos a apoyarnos, a caminar con las manos apoyadas en la silla o el sillón. Alguien por ahí nos atajó antes de que nos golpeáramos con una mesa. Todo esto en la etapa previa de nuestra niñez. Quiero que recuerden con ternura esta imagen de hijos, hijas, todavía frágiles, todavía vulnerables. Ya estábamos dando los primeros pasos y luego de eso ya habíamos pronunciado mamá.
Entonces, en nuestro rol de hijo, vamos a detenernos en un tiempo en el que ya caminamos, hablamos, somos inquietos, jugamos, pasamos la etapa de echarnos las cosas a la boca, nuestras manitas pequeñas juegan, se divierten, metemos la mano a la comida, los fideos con salsa es un juguete, quedábamos embetunados con el rostro. A las personas que nos rodean y que nos aman les causa gracia. Y nosotros estamos aprendiendo a través del gusto, del tacto. Y así es como nos damos cuenta que hay una familia. Esta familia puede estar compuesta por papá, mamá, abuelos, tíos, hermanos, primos. Respiren profundamente y conéctense con el rol de hijo. Si por alguna casualidad sientes un conflicto con tus padres o papá o mamá y no te sientes en condiciones de hacer este ejercicio, te voy a pedir que, como se trata de una sanación energética hacia los padres verdaderos y no sabemos si tienes padres espirituales, padres fantasmas, si no te atreves a hacer la conexión directamente con tu figura paterna y paterna, o si no conociste a alguno de ellos, quiero que, tal como lo expliqué en el ejemplo del hogar, coloques un padre de reemplazo para enviarle el amor al padre verdadero o a la madre verdadera. Si te resulta este ejercicio más fácil con un reemplazo de las figuras originales que tú conoces, hazlo. Como es una sanación de corazón, no de mente, que nada interfiera que entregues el amor a quien realmente es tu padre y tu madre espiritualmente hablando. Si hubo abandono o tu padre murió o tu madre, como se trata de entregar el amor en el rol de hijo o de hija, vas a hacer un puente energético para que el amor llegue a quien realmente te dio la vida. Ahora, conecta con ese momento sagrado en el que solamente estás tú y al frente de ti
Yo pensaba que era yo. Yo también. Sí. Y justo que iba a poner al papá al frente y se fue Carlito. Ya va a llegar, paciencia. Sí. Así es. Tenemos abandono el padre. Oh. Sí, no abandonó el padre. Y Se cayó. marchó. Y se marchó.